conflicto en Medio Oriente escaló con un nuevo actor de peso. Estados Unidos, bajo la orden del presidente Donald Trump, bombardeó 3 plantas nucleares en Irán el sábado 21 de junio. El nivel del daño todavía no es conocido con precisión, mientras que el país persa respondió 2 días después, lanzando misiles contra la base militar más grande que tienen los estadounidenses en Medio Oriente. Se trata de Al Udeid, ubicada en Qatar. Pero el reporte oficial de Washington es que ninguno de los cohetes impactó en las instalaciones. Y aunque la de Qatar es la base militar más grande, no es la única, pues el país norteamericano también tiene bases controladas por ellos en Emiratos Árabes Unidos, en Bahrein y en Kuwait, y presencia militar en más de 5 países adicionales. Y varios de esos lugares están en alerta máxima. ¿Se puede decir entonces que comenzó una guerra entre Estados Unidos e Irán? ¿O se trata solo de acciones limitadas con las que no escalará el conflicto? Ese es el debate de France 24 hoy. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros 2 invitados. El primero de ellos es Luis Quiñones, expiloto naval, empresario y experto en seguridad. Sirvió durante la guerra de Vietnam como piloto de avión y luego como representante de la Marina frente al Pentágono y al Senado durante el gobierno de Donald Trump. Él nos acompaña desde Washington. Y en Ciudad de México está Talia Iscan, especialista en seguridad y política internacional. Bienvenidos ustedes dos, un placer compartir este espacio con ustedes. Los invito a ustedes dos y a nuestra audiencia a que nos sigan en las redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y este programa y todos nuestros episodios los pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Luis Quiñones, comienzo con usted y tanto a usted como a Talia les propongo que dividamos el debate en 2 partes. Primero, intentando entender y discutiendo la posición de Estados Unidos y luego la respuesta de Irán. Le comienzo por preguntar entonces, ¿podía el presidente Donald Trump atacar a Irán sin el permiso del Congreso estadounidense? Sí, puede hacerlo porque en realidad no es una declaración de guerra en sí, sino que fue un acto de una sola vez. Además, el Congreso nunca retiró la orden de guerra que impuso cuando fuimos a la guerra precisamente contra Irak. O sea que todo eso ha venido hasta que el Congreso no se reúna y quite esa autoridad. El presidente todavía podría utilizar esa parte de la ley que le permite conducir estas clases de eventos limitados. Él no podría enviar a invadir todo un ejército, pero sí podría llevar ataques así como lo hizo esta vez. Y quiero preguntarle su posición, Talia. ¿Podía el presidente estadounidense Donald Trump atacar a Irán sin tener la autorización del Congreso? Y la pregunta se la hago tanto a usted como a Luis por el hecho de que el Congreso es el único que tiene la potestad constitucional en Estados Unidos de declarar la guerra. Pues claramente es un acto anticonstitucional y es un acto que incluso deja a la administración de Trump como incongruente ante los elementos y herramientas de democracia en Estados Unidos. Entonces sí fue una decisión radical, incluso unilateral en este caso, y es por eso que el día de hoy Donald Trump está confrontando con muchas opiniones opuestas, porque a este acto sí les agradó a los neoconservadores, pero a los ultraderechistas tradicionales al parecer no les agradeció, porque incluso Trump lleva años con un discurso de Make America Great Again que incluso implicaría los actos de no involucrarse en las guerras, es decir, solucionar las guerras, pero no intervención, con el fin de enfocarse más hacia lo doméstico, hacia lo interno. Pero con este acto prácticamente Donald Trump entró en una guerra directa. Incluso en un inicio decíamos que era una guerra entre Israel y Irán, pero el día de hoy es una confrontación bélica entre Irán y Estados Unidos. Entonces yo creo que sí es un acto no sostenible para la política exterior estadounidense a nivel doméstico y a nivel internacional. Nos está poniendo en riesgo a todos, porque nos va a estar afectando los bolsillos de todos, y asimismo en la región estamos hablando de un escalamiento militar muchísimo más grande. No es el fin, es el inicio, diría yo, María Clara. Sin embargo, hay una noticia que ocurrió hace pocos minutos y que podría cambiar el viraje de este conflicto, y lo anunció el presidente estadounidense Donald Trump a través de la red social Truth Social. Él afirmó que felicitaba a Israel, a Irán, y dijo que han acordado plenamente que habrá un alto al fuego total en aproximadamente 6 horas y cuando ambos países hayan completado sus misiones finales durante 12 horas, momento en el cual se considerará que la guerra ha terminado.
Y dice el presidente, oficialmente Irán iniciará el alto al fuego y a las 12 horas Israel lo iniciará. Y a las 24 el mundo anunciará oficialmente el fin de la guerra de los 12 días. Durante cada alto al fuego la otra parte se mantendrá pacífica y respetuosa. Teniendo esto, entonces, Luis Quiñones, ocurriendo hace pocos minutos, como ya lo decía, ¿funcionó la decisión de Donald Trump para frenar la escalada que ya completaba 12 días de Irán e Israel bombardeándose? Sí, lo ha completado porque recordemos que esto no es una guerra. Una guerra es cuando tú envías tanques, envías como sucedió cuando fuimos a Irak. Eso sí es una guerra o como está sucediendo en Rusia. Eso fue una actividad militar que sucedió, fue un acto únicamente, fueron unos aviones que entraron en bombardeo y por un motivo específico no fuimos a bombardear todas las bases militares, no que solo unos blancos que se necesitaban terminar para evitar de que se escalaran las cosas. Te puedes imaginar que ellos hubieran llevado a tener una bomba nuclear. No es la gente iraní con la que tenemos un problema. Nosotros conocemos, es más, cuando yo era instructor de vuelo en el servicio naval, yo tenía estudiantes que eran iraníes y eran personas muy acomodadoras, unas grandes personas, buenos amigos, pero sin embargo los jefes, estos ayatolas que usan la religión para controlar las masas, gente que los abusan, que tú no puedes decir absolutamente nada. Yo no creo que nadie esté de acuerdo que vean a las mujeres porque no te pones todas las clases de ropa que ellos te dicen, te van a dar una leñaseada ahí en la calle como lo están haciendo y que se comparten como animales en otras partes. Yo creo que la gran mayoría de jóvenes iraníes quieren cambio. Trataron de hacer el cambio cuando Barack Obama estaba de presidente y en vez de ayudarlos y apoyarles, les dio la espalda. Y le hago la misma pregunta a usted, Talia. Teniendo en cuenta el anuncio del presidente Donald Trump de una tregua, ¿funcionó entonces la intervención militar estadounidense a pesar de que Irán denunció ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una violación a su soberanía y a su territorio? Entiendo. Mira, hay que tomar en consideración que un alto al fuego no es igual que un tratado de paz. Hay que aclarar que un alto al fuego es táctico, sin embargo no estratégico. Entonces, al parecer, Israel y Estados Unidos muy probablemente alcanzaron sus objetivos inmediatos, que podría ser neutralizar instalaciones nucleares clave. Y Irán, al parecer, con no responder a una contraofensiva directa, puede estar ganando tiempo para reubicarse o fortalecer alianzas. ¿Y cuáles son las causas? Pues las causas del programa nuclear iraní, que sigue activo, aunque más disperso. Israel lo considera una amenaza permanente, entonces esa política no cambia. Otro punto, presencia de milicias aliadas de Irán, Hezbollah, Houthis, Hashd al-Shaabi, que pueden actuar de forma autónoma. También hay que tomar en consideración eso. Y confianza mutua inexistente entre los tres actores. No hay canales todavía diplomáticos sólidos ni mecanismos de verificación para la paz. Entonces el conflicto es multidimensional. O sea, existe un teatro de operaciones en Siria, Irak, Líbano, Yemen, Mar Rojo. Está el tema de cerrar el estrecho de Hormuz. Entonces están los actores indirectos todavía por parte de Irán como Rusia o otras potencias europeas atrás de Israel. Entonces es una guerra híbrida y falta un proceso de paz real. Yo diría que el discurso de Trump es no más para motivar a gente a que le den más la razón, pero eso no justifica su intervención que ocurrió 45 años después de la pausa de una intervención directa. No hay negociaciones formales, ojo, solo presiones bilaterales. Y el alto del fuego no incluye un marco de resolución de conflictos, ni incluye garantías de no agresión. Entonces, si no hay supervisión, pues es un alivio momentáneo, yo diría. Y yo sí tendría una perspectiva más escéptica hacia lo que dice Donald Trump. Usted hace la diferenciación entre un alto al fuego y una paz estructural y afirma que las condiciones estructurales siguen casi que intactas. Por un lado, Irán pensando en su programa nuclear y a lo que usted dijo adiciono otro elemento y es los pronunciamientos de Estados Unidos y de Israel de la posibilidad de matar al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, con el presidente Trump diciendo en Truth Social que si el actual régimen iraní es incapaz de hacer a Irán grande de nuevo, ¿por qué no habría un cambio de régimen? Estas fueron sus palabras textuales. Luis,
¿Usted coincide con Talia en que un alto el fuego no es lo mismo que un proceso de paz? ¿Y qué puede significar este cese, sobre todo para estas dos intenciones, la de Irán de continuar con su programa nuclear y la de Estados Unidos e Israel de matar a Jamenei? Bueno, mira, en primer lugar, había una estructura diplomática. Habíamos estado negociando por 2 semanas muy activamente. Se llevó a muchos adelantos y todos estábamos esperanzados de que se iba a lograr llevar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, pero el problema fue de que vino Israel a querer meter y decir que ya tienen la... Yo estuve contrario a eso porque en realidad recordemos de que por los últimos 30 años Netanyahu ha estado diciendo que Irán tiene la bomba o la va a tener mañana o la va a tener pasado mañana. Fue al Congreso de los Estados Unidos 2 veces, fue a la Unión Europea a decir lo mismo y no existían las armas. Trató de meternos en una guerra, o más que todo nos metieron en la guerra de Irak porque recibimos información de inteligencia que decía que Saddam Hussein tenía estas armas de destrucción masivas que cuando ingresamos al país y lo sacamos no encontramos absolutamente nada. O sea que toda esa información era falsa y por eso fue que los que conocemos al presidente le dijimos, por favor, no te dejes llevar por esa iniciativa porque no hay evidencia. Si tus propia gente te está diciendo que no existen estas armas, hay que actuar con mucha cautela, hay que estar totalmente cierto de lo que vamos a hacer porque las consecuencias son muy altas y media vez jalas el gatillo y ya es muy tarde. Por eso estuvimos platicando, pero ya habíamos avanzado bastante en el sector diplomático. Ahora se siguen empujando y los que nos están empujando a que lleguen a la paz, interesantemente, son los chinos, porque los chinos tienen más que perder, ya que la mayoría del petróleo viene de Irán, viene de Irak a través del estrecho de Hormuz. Si lo cierran, ¿quiénes son los que son afectados? Ellos, no nosotros, porque nosotros no recibimos ninguna clase de petróleo de ellos. Y más adelante vamos a hablar del papel no solo de China, sino de Rusia. Pero Luis, quiero hacerle una contrapregunta. Usted defiende la postura de Estados Unidos de no meterse en guerra si no tienen información fidedigna. Y en efecto, los mismos jefes de la seguridad en Estados Unidos han dicho en ruedas de prensa que la inteligencia estadounidense no tiene confirmado lo que dice Israel, que Irán estaba a días de construir la bomba nuclear. Siendo así, entonces, ¿cómo se justifica el ataque de Estados Unidos a Irán y por qué lo atacó el fin de semana? Bueno, mira, yo le recordé a Trump de una plática que tuvimos en su casa en Mar-a-Lago cuando él me dijo, mira, yo no me voy a meter a una guerra porque las guerras cuestan muchísimo dinero y cuestan muchos en vidas. Además de eso, no solo se termina cuando los ejércitos regresan a sus casas, quedan consecuencias. Hay gente que queda herida, hay gente que tiene problemas mentales por el resto de su vida. Tenemos veteranos en Estados Unidos, hay entre 20 y 22 que cometen suicidio al día. Eso es un pago de las guerras que hemos tenido y él me dijo, conociendo el precio tan alto, no hay que meterse en un combate a menos de que no haya absolutamente otro remedio. Hay que hacerlo o hay que hacerlo. Entonces, en este caso, como te digo, él mismo no quiso escuchar a su directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, que fue a testificar al Congreso de que ella no creía que tenían las armas. Yo sé que es bastante controversial y mucha gente dice, oye, pero es que tú estás contra Israel. No estoy contra Israel, de ninguna manera. Es más, para decirte que mi familia, mi tío estuvo involucrado en conseguir el voto final para que Israel fuera el país en 1947. O sea que tenemos una larga historia, conozco gente, he visitado varias veces y francamente, como te digo, pero también como país tenemos que ser responsables porque una guerra, los que hemos estado en guerra, sabemos el precio que vas a pagar por un combate y si es de depender tu soberanía y tu libertad, entonces tienes que actuar. Pero solo porque alguien te dice, mira, métele una trompada a aquel porque me miró mal, no. Y aquí, Italia, quiero preguntarle sobre otra de las posibles inconsistencias y es la postura de Irán. Irán fue atacado en primera instancia por Israel, luego respondió y así se han sostenido los últimos 12 días. Y también Estados Unidos fue el primero en atacar a Irán, a lo que Irán también respondió. Y las últimas palabras que se han conocido de Ali Jamenei, el líder supremo de los ayatolá y de Irán, fueron estas palabras textuales: no nos rendiremos ante ningún
ninguna agresión. Eso fue al menos lo que se dio a conocer luego de que los iraníes atacaran a la base militar estadounidense en Qatar. Si la postura de Irán era entonces responder y vengarse de los ataques de Israel y de Estados Unidos, ¿cómo es posible que ahora hayan acordado un alto al fuego? ¿Qué pudo haber pasado si la diplomacia, ustedes lo había dicho, ya había explotado por los aires? Pues mira, yo creo que también el ataque del día de hoy fue de alguna manera simbólico, porque hay que tomar en consideración que actualmente hay más de 40.000 efectivos estadounidenses en la región de Medio Oriente, particularmente en el Golfo y Irak. Entonces, esto es una reacción y también o sea, se dice que Irán obviamente no quería, en este caso, dañar la infraestructura de Qatar, no tendría nada en contra de Qatar y anteriormente ya había realizado esos tipos de operaciones en Irak, por ejemplo. Entonces, la postura, el discurso va directamente en contra de Estados Unidos. Entonces yo creo que como era simbólico, a lo mejor allá era como justo nomás para decir aquí estamos y no nos vamos a rendir, tal como tú lo mencionaste, y eso al parecer sí llamó la atención de Estados Unidos y por eso a lo mejor ahorita están considerando el tema de cese al fuego, pero eso tiene mucho que ver también con el tema de la influencia del líder supremo, porque aquí seguimos citando a él y todo lo que él dice. Entonces pase lo que pase, o sea, ¿qué implicaría incluso asesinar, es decir, cambiar el régimen o sentarse a negociar? Porque incluso si se sientan a negociar, chance un acuerdo nuclear se podría alcanzar siempre y cuando Israel está de acuerdo con ratificar esos tipos de acuerdos, porque ojo, Israel fue el país que nunca fue parte de ningún tratado de no proliferación nuclear, pero también tómate en consideración de que si quitan al líder supremo, esa situación desataría una crisis interna descontrolada y eso ya ha sucedido anteriormente en Siria, ha sucedido en Afganistán, ha sucedido en Libia. Entonces, el líder supremo no es solo una figura religiosa, sino también es el centro del poder político y simbólico, tal como este ataque simbólico. Y su asesinato podría provocar una lucha sucesoria feroz, o eso podría incluso provocar revueltas internas y legitimaría la radicalización. Entonces eso podría incrementar riesgo de la guerra regional con milicias alineadas de Irán, Hutis, milicias chiitas en Irak, o sea, responderían automáticamente. Y eso crearía más violación de derecho internacional. Entonces es un punto crítico porque Trump en esta situación dice que va a crear paz, pero pues él fue el que creó la guerra. Son dos potencias nucleares, Israel y Estados Unidos, que atacaron a una potencia regional porque pensaron que estaba produciendo armas nucleares. O sea, ya son dos, ellos ya los poseen. ¿Quién regulariza esto? Entonces esto crea mucha politización y riesgo económico global, y también es posible que exista ahorita, en estos momentos incluso de cese al fuego, una multiplicación del extremismo en la región, porque un ataque directo al líder supremo puede generar mucho ruido en la región. Entonces sigo yo siendo muy escéptica y no me tranquiliza ese cese del fuego. Tampoco se me hace tan paradójico porque a veces los países usan estos espacios para tácticas. Por eso, por ejemplo, Ucrania pedía cese al fuego de un mes a Rusia y Rusia nunca se los dio. Incluso en procesos de negociación dijeron, ellos podrían aprovechar esto para capacitarse más o para otros tipos de drones o misiles en este caso. Y eso en este caso aplica para los 2 o incluso 3 bloques en la región. Usted dice que podría haber desestabilización si matan a Ali Khamenei, pero quiero hacerle una contrapregunta. ¿Podría haber desestabilización política, sobre todo dentro de Irán, si el gobierno de Ali Khamenei no responde con mano dura a lo que usted decía? Dos potencias nucleares atacaron a un país bajo la amenaza de estar a punto de tener un arma nuclear. ¿Eso no le puede jugar en contra a Khamenei? Yo creo que sí le podría jugar en contra, pero lo jugaría, o sea, mucho más en contra del país el tema de remover un líder, porque eso no garantizaría una transición democrática ni estabilidad, más cuando estamos hablando de una intervención estadounidense. Al final de cuentas, una intervención militar no se puede justificar, está en contra del derecho internacional público y también está en contra de toda la mentalidad panárabe o toda la mentalidad iraní en la región de Medio Oriente. O sea, incluso China, la embajada
Embajada China en Rusia había compartido un tweet, una escritura donde estaba mencionando más de 30 operaciones militares de intervención estadounidense desde Segunda Guerra Mundial en todas las regiones del mundo. Entonces yo creo que es bastante complicado porque digamos, ok, como tú dices, si él no hace nada, su población se podría agüitar o reaccionar, eso sí es una posibilidad, pero incluso si él no hace nada, también él está en diálogo con países, actores como Corea del Norte, como China, como Rusia en este caso, y también está el tema de petróleo, entonces los va a afectar, yo creo que sería más fuerte el tema de un cambio del liderazgo, siempre y cuando eso se haga a través de potencias occidentales. Si no se da orgánicamente, eso es muy difícil. Y que se dé orgánicamente en una región con Medio Oriente también son procesos que tardan mucho. En su respuesta anterior usted hablaba de las tácticas de un cese al fuego y que normalmente las partes pueden utilizarlo para fortalecerse. Luis, ¿significa este alto al fuego o puede llegar a significar que Irán lo aproveche para reconstruir los daños que recibió por los bombardeos de Israel y de Estados Unidos en sus plantas nucleares de enriquecimiento de uranio, concretamente Fordow, Isfahán y Natanz? ¿Puede entonces Irán utilizar este tiempo para fortalecerse nuclearmente? Todo es posible, pero recordemos una cosa, que ellos avisaron de que iban a bombardear la base en Qatar. Si ellos hubieran querido en realidad hacer bastante daño, no nos hubieran avisado, pero sin embargo notificaron a Estados Unidos de que estaban a punto de lanzar misiles y drones para que estuviéramos preparados. Y lo que no quieren decir tampoco fue de que movimos a todas las fuerzas que teníamos ahí, gente que vivía, porque ahí vende familias, se movilizaron para evitar que hubieran víctimas. O sea que si esa es una clase de respuesta, no sé cómo puedes considerar una respuesta militar, que para mí esa no sería. La otra cosa que estás viendo es de que ahorita los líderes iraníes van a perder mucha credibilidad, porque la gente que ellos han estado apoyando, los Houthis, la gente de Hezbollah, Hamas, todos estos grupos terroristas que ellos les siguen dando dinero, ¿cómo los van a respetar ahora? Porque no los van a ver con la cara de decir, bueno, ¿y cómo vamos nosotros a exponer las vidas, e impulsar siempre la guerra entre los shias y los sunnis, cuando en realidad ellos no tienen los pantalones para poder reaccionar a la hora que tienen que hacerlo? Y por eso creo que va a haber un cambio muy profundo dentro de la sociedad, porque ya habíamos tenido muchas gentes, jóvenes que habían estado tratando de pedir ayuda, decir cómo podemos sacar a este gobierno. Hay gente que estudió, que se quedó acá, iraníes que son muy bien preparados y tienen ideas muy buenas cómo mover al país de esa clase de control que tienen ahorita y poder llegar a otro punto. ¿Que es posible que puedan ellos construir? Sí, sería posible. Una cosa que nos ha preocupado, como dijo J.D. Vance el sábado, fue de que los satélites podrían haber detectado si en realidad se destruyó todo. Porque normalmente en una destrucción así, aunque sea media onza de radioactividad, sale al aire y se puede detectar por un satélite. El problema es que no lo detectaron, mandaron unos drones, tampoco detectaron ninguna clase de contaminación fuera del área que fue bombardeada. Como no se podía hacer, creyeron que posiblemente estaba en un área que no se podía verificar. Mandamos fuerzas especiales en el suelo para que fueran a ver personalmente. No encontraron ninguna evidencia de que había una fuga de material radioactivo. Los israelitas mandaron también su gente porque no creían que era imposible que no hubiera salido algo, se hubiera habido. O sea, puede ser posible una de dos posibilidades. Una, de que ellos movieron todo el material que tenían, que habían preparado con anticipación y no lo destruimos, o sea que eso va a seguir pendiente. La otra posibilidad es de que el bombardeo fue tan fuerte, porque cada lugar recibió como entre 3 y 4 bombas, y cada bomba penetró hasta casi 200 pies, o sea que estamos hablando de una profundidad bastante grande, instantánea, que pudo haber enterrado toda esa zona en toneladas de tierra y piedra, y que fue tan instantáneo que tapó todos los túneles y todos los respiraderos que tenía y no se escapó ni siquiera media onza de radioactividad. O sea que las dos posibilidades existen, pero hasta que no sepamos seguros va a quedar la incógnita, va a quedar la duda. Puede ser de que hayan guardado esto y que vayan a seguir trabajando en más secreto ahora que creen que todo está pacífico.
No sabemos. Y simplemente para poner en contexto la cifra que usted dio, 200 pies de profundidad, esto equivale a cerca de 60 metros, que es lo que habrían impactado estas bombas en las plantas nucleares de Irán. Pero Luis, quiero enfatizarle en algo que usted menciona y son como las inconsistencias del ataque de Irán en contra de la base militar estadounidense. La primera pregunta que le quiero hacer ¿es usual o no dentro de un conflicto que la contraparte avise con 2 horas de antelación que va a atacar, como el mismo presidente Donald Trump afirmó que Irán dijo? Y 2, son las inconsistencias entre las versiones que dio Donald Trump y las versiones del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar. Trump dice que Irán lanzó 14 misiles, Qatar habla de 19. Estados Unidos dice que les avisaron, mientras que el gobierno qatarí dice que los ataques los tomaron por sorpresa. ¿Qué puede hablar y qué pueden mostrar estas irregularidades? Bueno, en primer lugar, Irán ya había notificado. Cuando ellos respondieron a ese ataque, el primer ataque de hace un año contra de Israel, nos avisaron con 24 horas de noticias. Dijeron, mira, mañana a tal hora vamos a empezar a atacar y vamos a atacar por este lugar. Por eso fue que pusimos nosotros misiles para interceptarlos. Mandamos a poner aviones en esa zona que estuvieran listos para interceptarlos. O sea que ellos no querían una escalación del conflicto, de la guerra, y prefirieron mejor avisarnos a nosotros bajo unas razones diplomáticas de decir, bueno, mire, mañana vamos a hacer esto y esto. Se quedaron ellos con la idea, ni un solo misil logró penetrar a la tierra porque lo destruimos antes de que pasaran la frontera. Entonces, eso por una parte a la gente que son sus seguidores, ellos, si tú miras las noticias que ellos le dieron a su gente, era que había sido una respuesta fantástica, que habían destruido, que habían hecho y que propuesto. Y los seguidores de Hamas, de gente de Hezbollah, también creían que ellos habían sido muy, muy bravos en la respuesta, pero sin embargo nosotros sabíamos anteriormente. En este caso, se comunicaron con la Casa Blanca a través de los canales que tenemos diciendo, bueno, mañana vamos a enviar tantos misiles y sabemos de que unos misiles se estrellaron en el mar, no llegaron, no fueron, y uno de ellos, como iba hacia la zona, pero pasó el área de conflicto, entonces no lo interceptaron porque no representaban ninguna clase de daño. No fueron misiles tampoco que se pueda decir que eran de alta explosividad. Así que me parece que de nuevo Irán actuó de una manera pretendiendo que está siendo muy fuerte en su respuesta, pero no quiere seguir el conflicto, prefiere mejor que lleguemos a una solución y a parar el pleito que tenemos. Y esto de que Irán no quiere continuar el conflicto se une, Talia, con lo que usted había planteado de que a Jamenei no le conviene que lo saquen del gobierno, pues, y por obvias razones, mucho menos que lo maten. Pero más allá de eso, a Irán no le conviene continuar con el conflicto porque su capacidad militar se ha visto debilitada con los ataques constantes de Israel, no solo a Irán, sino también a sus proxies en la región como Hezbollah y Hamas. Eso también. Se lo pregunto a Talia, discúlpeme Luis, un segundo, Talia, adelante. Sí, perdónenme. Miren, yo creo que a nadie le conviene prácticamente que esta guerra siga, porque esta guerra no tiene características de una guerra prolongada. Esta es una guerra aéreo, entonces hay que tomar en consideración que ¿qué tiene Israel? Israel tiene su periodo aéreo, Israel tiene los F-15, los F-16 y los famosos F-35 que fueron peleados por muchas potencias regionales desde hace muchos meses, y Estados Unidos pues tiene claramente esa relación con Israel de apoyarles directamente en esos asuntos. Entonces es una guerra de misiles, es una guerra de drones, y Israel tiene superioridad aérea. Sin embargo, numéricamente Irán tiene otras ventajas. Numéricamente Irán tiene más población, Irán tiene más experiencia, incluso ante las sanciones mundiales. O sea, ya es un país que se ha mostrado muchísima resiliencia ante las sanciones desde hace muchísimos años, y tal como ustedes ya anteriormente han mencionado, hay muchos brazos autónomos e incluso muy fuertes de influencia que fueron financiados por parte de Irán en los países vecinos. A nadie
le conviene esa guerra. A Estados Unidos tampoco le conviene, porque saben que ustedes a lo mejor dicen que el tema de posible cierre de estrecho de Hormuz no afectaría a nosotros, pero claro que de alguna manera indirecta nos afecta, porque hay que tomar en consideración que más de 20% de petróleo pasa por este estrecho. Es por eso que en Parlamento ya pasó la moción, o sea, es ese querer, ese deseo de bloquearlo, y eso fue principal amenaza. Si es que lo bloquean, incluso muchas autoridades como JP Morgan prevén la posibilidad de que hoy, cuando el barril de petróleo es de 70, 80 dólares, podría subirse a 100 o 120 o incluso 130 dólares. Y eso incluso podría causar una posible inflación de 5% en Estados Unidos. Y Estados Unidos no sería el único país que sería afectado por parte de petróleo, crudo, transporte, logística, sino todo el mundo. Irán lo sabe y lo juega muy bien. Irán tiene esa carta. Entonces, yo creo que a nadie le conviene esa guerra, pues únicamente chance conviene a Israel porque esto es su discurso existencial, pero a Estados Unidos no le conviene. Entonces aquí lo sospechoso también ha sido que Donald Trump haya lanzado esa guerra sin tomar su tiempo, sin tomar en consideración incluso lo que los asesores decían. Y el tema de avisar, pues previo al ataque, es un fenómeno de que sí sucede, o sea, porque estamos hablando de ataque que representa una acción deliberado y estratégico como muestra de fuerza, o sea, como una muestra de fuerza legítima, con características de proporcionalidad, sí, y que canalizar de manera que no desate una guerra total. Entonces, por eso te digo que eso era simbólico. Y simplemente para actualizar un poco las cifras, en efecto, se esperaba que el petróleo pudiera aumentar ante la posibilidad de que Irán bloqueara ese estrecho de Hormuz o lo llenara de minas acuáticas. Sin embargo, el West Texas Intermediate, que es el que mide un poco el precio del petróleo en Estados Unidos, cayó un 7% y actualmente el barril está en 68 dólares. Esto luego del ataque de Irán en contra de la base militar en Qatar, pues los economistas preveían que la guerra no, sino el conflicto podría pausarse un poco. Pero ya acercándonos a nuestra conclusión, Luis, y un poco para que una también el papel de China que usted mencionó previamente y el de Rusia, eso del temor público de una tercera guerra mundial, ¿qué tan factible es? O si este alto al fuego anunciado por Donald Trump, todavía no confirmado por ninguna de las dos partes, podría alejar esa posibilidad. Yo creo que no estamos, y nos estamos alejando bastante, pero hay otros conflictos que sí nos pueden llevar a ese nivel. Uno de las penas que teníamos fue que la pelea que tenía el ministro de Defensa de Israel, Katz, que le estuvo diciendo a Erdogan, el presidente de Turquía, se estuvieron insultando y al final le dijo, recuérdate que después de Irán vamos por ti, o sea que te vamos a destruir igual, recuérdate lo que le pasó a la gente de Irak, que lo sacaron. Y esa clase de actitud, pues, le respondieron simplemente de que ellos podrían tener una bomba si ellos quisieran, pero decidieron no meterse a esa proliferación. Y también el problema que tenemos es de que Medvedev, el expresidente ruso, dijo de que si no se trabajaban las cosas más equitativamente, donde solo Israel va a tener bombas nucleares, pero el resto de la gente tiene prohibido, y si alguien se atreve a tenerlas igual que a Israel, lo van a atacar. Él dijo que eso no es justo y que ellos estarían dispuestos a ayudar a Irán o a Turquía o a otro país que quiera tener la bomba hasta que la tengan, porque entonces o vamos a aplicar la ley internacional que dice esa zona es libre de armas nucleares o no la es. Simplemente una actualización sobre las cifras que acabo de dar. Luego del anuncio del alto al fuego, el precio del barril del petróleo cayó todavía más a 65 dólares. Talia, su opinión muy brevemente, ¿se acerca el mundo o se aleja a una posible tercera guerra mundial? Claro, y nomás aclarando, claramente hoy es bastante curioso el fenómeno de que el precio de petróleo se haya bajado, pero eso es volatilidad. También hay que tomar en consideración que todavía no está cerrado el estrecho de Hormuz. Y respecto a tu pregunta, mira, yo creo que sí, es bastante la situación, sí estamos muy cerca a una situación más grave de lo que es. Ya es una guerra mundial porque cuenta con las características de un impacto transnacional en este caso, y yo creo que aquí, muy lamentablemente, el destino
destino de la estabilidad regional en Medio Oriente, pues mayormente depende de las decisiones de la administración de Donald Trump, porque incluso si es que Donald Trump no hubiera involucrado directamente a esa guerra, a lo mejor no hubiera existido ese escalamiento, y eso ha sido el discurso de política exterior iraní. Además, hay que tomar en consideración que en tiempos de Barack Obama sí se había logrado un tratado de no proliferación, un tratado de control nuclear entre Irán y Estados Unidos. Donald Trump en 2018 fue el presidente que lo rompió, y ahorita él entró con una guerra. O sea, la única solución aquí es como ya legitimizar el tema de no proliferación, que firmen, que haya una regularización, que haya un mecanismo de verificación de que no poseen armas nucleares. Pero ¿cómo Estados Unidos lo va a hacer si sigue con su política bélica de lograr la paz a través de la fuerza? Eso no le ha funcionado al parecer, porque en todos los años, a partir de la cancelación del tratado por parte de Estados Unidos, fue cuando Irán empezó a enriquecer su uranio hasta 60%. Necesitamos un cambio drástico en la política exterior estadounidense con el fin de llegar a un acuerdo real, no un cese al fuego, porque eso sí es táctico. Eso serían mis conclusiones. Talia, y muy brevemente un comentario sobre la posibilidad de que Irán apruebe suspender la cooperación con la OIEA, que es el organismo nuclear de la ONU. En el momento, el Parlamento iraní discute un borrador para prohibir y cesar las instalaciones de cámaras, la vigilancia y la autorización de inspecciones por parte del organismo internacional. Usted habla de las acciones que debe tomar Estados Unidos para frenar la proliferación nuclear en la región, pero ¿qué pasa con Irán? ¿Debe también desescalar este enriquecimiento de uranio? Pues en este caso Irán también tendría que cooperar, y claramente y muy lamentablemente, como dices, existe la gran posibilidad de que Irán ya no tome más, que Irán, o sea, no les tome en serio, porque en este caso ya existía un imbalance. Si comparamos Israel y Irán, Irán mínimo había ratificado el Tratado de No Proliferación, Israel nunca. Irán sí aceptaba las revisiones de ese instituto relevante nuclear de la ONU, inspecciones, y Israel nunca. Entonces, en este momento, con tanta presión, puede que el gobierno iraní tome también sus propias decisiones unilaterales y ya dejen de respetar a esos tratados que Israel nunca ha respetado. Entonces, yo creo que aquí la cuestión sería buscar un trato igualitario entre todos los actores de la región, porque también tendríamos que garantizar que Israel ya no ataque. Israel es un país que está manejando 3, 4 guerras al mismo tiempo. Incluso expertos dirían que esta guerra con Irán fue para desviar la atención del público de lo que está pasando en Gaza. 55,000 muertos, niños y mujeres. Allá sigue la guerra en Gaza y el genocidio. Y nosotros estamos hablando de Irán, entonces también alguien tiene que regularizar las políticas beligerantes de Israel en este caso. Entonces yo creo que sí es probable que Irán se ponga más beligerante siempre y cuando Israel tenga estos privilegios por parte del mundo occidental. Discúlpeme, la interrumpo, nos quedamos sin tiempo, pero le agradezco a usted, Talia Iscán, y a Luis Quiñones por hacer parte del debate de France 24, un programa producido por nuestra jefe de edición, Laura Garzón, y nuestra jefe de invitados, Tania Herrera. Nos vemos. Política, economía, cultura y sociedad. Todo lo que pasa en África está en France 24. Reportajes, corresponsales, invitados, análisis. Una visión global de los desafíos del continente y su diáspora global. Acompáñenme en África 7 días por France 24 y france24.com. Es precioso. Lo escuché sin parar. Es histórico. Me encanta. La cultura resuena todos los días en France 24.